Es uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Algo extraño ocurre ahí. Desde hace siglos ha tragado a sus víctimas. Desciendo, repito, desciendo. ¿Alguna otra vez habían desaparecido 5 aviones en una sola noche? Muchos han quedado sepultados en un cementerio submarino. Cuando exploraban los naufragios, encontraban cadáveres en el fondo del océano. Pero, ¿qué tiene de leyenda y qué tiene de verdad? Si contásemos todo lo que sabemos, nadie nos creería. Veamos lo que nos cuenta la ciencia. Cuando uno pierde el control de su avión y cae en picado en espiral, acaba en desastre. Acerca de los misterios del Triángulo de las Bermudas. El misterio del Triángulo de las Bermudas, primera parte. De acuerdo, se está formando una tormenta. Dígame su posición para efectuar el rescate. En la costa del sur de Florida, los guardacostas de los Estados Unidos han estado rastreando cielo y mar en busca de una avioneta bimotor privada y sus 3 pasajeros. Poco después de las 11 horas, desapareció de los radares del Centro de Control Aéreo. Se perdió un avión Piper Aztec en la zona del Triángulo de las Bermudas en junio de 2005. Y aún no se ha averiguado lo que pasó durante el vuelo. Era un vuelo Par 91, que significa que era privado y se realizaba bajo el control del Centro de Aeronáutica. Es decir, era seguido en todo momento por un radar. La Guardia Costera envió sus medios de salvamento a la zona. Enviaron helicópteros y barcos. Además, se pidió la ayuda de cualquier avión que estuviese sobrevolando la zona para que recogieran cualquier transmisión de llamada de emergencia. Y si estaban en disposición de hacerlo, que buscasen a los posibles supervivientes. Tras una búsqueda exhaustiva de 24 horas, no encuentran ni el avión, ni sus restos, ni supervivientes. Se suspende la búsqueda. Lamentablemente es lo que suele ocurrir. Algunas veces la búsqueda dura más tiempo, pero por lo general, cuando una avioneta desaparece del radar en mitad del océano, el rastreo dura como mucho 1 o 2 días y luego se da por concluido. La última tragedia es también la última de un rosario de misterios que han ocurrido sobrevolando las aguas más traicioneras del planeta. Una zona que mide 800.000 kilómetros cuadrados y que algunos llaman el Triángulo de las Bermudas. Es un lugar por donde sobrevuelan aviones que nunca más regresan, y en donde los barcos se alejan en el horizonte y nunca más se tiene noticia de ellos. Bastantes yates han desaparecido de la faz de la Tierra allí sin motivo aparente. Quizás sea este el lugar que inspire más fantasías, leyendas y relatos sobre el mar que ninguna otra zona oceánica del mundo. El Triángulo de las Bermudas está en el Océano Atlántico. Parte del sureste de Miami llega hasta Puerto Rico. Desde aquí continúa por el nordeste hacia las Bermudas y vuelve por el oeste hacia Miami. Durante siglos, el área ha estado plagada de desapariciones inexplicables de aviones y embarcaciones. Circulan muchas historias sobre el Triángulo de las Bermudas y cuando pasa algo por aquí se exagera. El triángulo resulta muy exótico y atractivo, porque es el único sitio del mundo que está sin explorar. Todo lo demás ha sido explorado. En los albores de los siglos XVI o XVII, los exploradores europeos ya informaban de avistamientos de luces extrañas y de encuentros con barcos que navegaban intactos y sin tripulación. El autor Rob Simon opina que es un común denominador en toda la leyenda popular sobre el Triángulo. Hay información sobre los llamados barcos fantasmas. Siempre han existido avistamientos de barcos fantasmas por parte de navegantes de muchas culturas diferentes.
En 1780 desaparece el buque de guerra General Gates. Sin embargo, ningún navío británico afirma haberlo hundido. Durante el siglo XIX aparecen al menos 3 avistamientos de barcos fantasmas. Cargueros y barcos mercantes son vistos silenciosamente surcando las olas sin nadie a bordo. Hay cosas que ocurren en alta mar que solo pueden ser explicadas en términos mitológicos o poéticos, porque escapan a todo pensamiento racional. A lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy, se han esfumado sin dejar rastro aviones comerciales, militares y privados. El caso más famoso es el del vuelo 19, cuando desaparecieron 5 aviones de la Marina estadounidense en 1945. En el año 2004, Jean Quasar sugiere en su libro sobre el Triángulo de las Bermudas que son incontables los casos rodeados de misterio. Se suele decir que han desaparecido 20 aviones y 50 buques en toda la historia del Triángulo. Algunas páginas web y libros todavía ofrecen esta información. Pero la verdad es otra. En los últimos 50 años han desaparecido 200 aviones. Y si a esto le sumamos todos los yates y barcos pequeños, hay cerca de 1000 o tal vez 2000 desapariciones. ¿Quién sabe? Las explicaciones sobre lo que puede haber provocado estas tragedias van desde lo estrictamente científico hasta lo paranormal. Las teorías que más han prevalecido hablan de ovnis. Estos temas tienen mucha aceptación. Y también algunas fuerzas extrañas procedentes de la Atlántida, según Edgar Cayce. Serpientes marinas, fenómenos electromagnéticos que deformarían el tiempo y el espacio y que desintegrarían los aviones. Causas naturales, como huracanes pequeños o movimientos sísmicos en el mar. Y tampoco descartemos a los posibles pilotos y marineros poco habilidosos. Abundan las teorías exóticas que recorren un amplio abanico, desde lo más prosaico a lo muy complejo. El gobierno de los Estados Unidos niega oficialmente que ocurran sucesos fuera de lo común en el área. De hecho, el nombre Triángulo de las Bermudas ni siquiera figura en el archivo de topónimos reconocidos por la geografía oficial. Por lo que yo veo, ningún gobierno ha sostenido oficialmente que ocurran sucesos anormales aquí. Ni hablar. En realidad, no tienen por qué. Y no creo que les convenga hacerlo tampoco. En este sitio se suman varios factores. Más allá de los mitos, más allá de las leyendas y de las especulaciones. Sin duda, es una zona peligrosa y misteriosa del océano. ¿Hay alguna otra teoría que no haya sido investigada plenamente? Las desapariciones pueden ser debidas a fenómenos climáticos reinantes. Se producen bruscas inclemencias meteorológicas que pueden sorprender a los navegantes. Quizás las embarcaciones hubiesen sacado demasiada vela, o se metieron en medio de fuertes turbulencias a causa de una tromba marina o un huracán. Hay algunas otras cosas allí fuera que no hemos estudiado suficientemente. Por ejemplo, las burbujas producidas por un gas aflorando del océano, que podrían reducir la flotabilidad de una embarcación. Algo así podría impedir su regreso a puerto. A pesar de las explicaciones científicas, el misterio del Triángulo de las Bermudas es tan intenso hoy como lo ha sido siempre. La leyenda se originó en la era de Colón, pero no cobró fuerza hasta la segunda mitad del siglo XX. Es la época en que surgieron nuevas teorías acerca de las desapariciones más inquietantes. El vuelo 19 es el misterio más famoso del Triángulo. Señor, estoy descendiendo. Desciendo, repito, desciendo. El 5 de diciembre de 1945, 5 pilotos y 9 tripulantes despegan en una misión de entrenamiento rutinario. El plan de vuelo era sobrevolar el centro del Triángulo de las Bermudas. A las pocas horas de despegar de Fort Lauderdale, los aviones y toda la tripulación se esfuman sin dejar rastro y jamás han sido localizados. El famoso vuelo 19 de la época de la Segunda Guerra Mundial que salió de Fort Lauderdale ha sido exagerado durante estos años. Cuanto más se ha hablado sobre el tema, más importancia se le ha concedido. Dudo que hubiésemos tenido ningún misterio del supuesto Triángulo de las Bermudas de no haber sido por la leyenda que ha rodeado al vuelo 19.
La desaparición del vuelo 19 fue lo que motivó a algunos escritores a remover el pasado para hallar otros incidentes inexplicables que hubiesen acontecido dentro o sobrevolando las aguas del Triángulo. Cuando lo hicieron, desentrañaron antiguas historias de personas e incluso barcos enteros que se habían extraviado en el mar. Antes de llamarle el Triángulo de las Bermudas, había leyendas que hablaban del Mar del Diablo, el cementerio en el Atlántico o el sepulcro de los sargazos. Y todas hablaban de un área donde las embarcaciones se perdían o eran abandonadas. Así que, cuando desapareció el vuelo 19 en 1945, los escritores relacionaron el incidente con antiguas leyendas. En 1950, la agencia de noticias Associated Press publicó una recopilación de los sucesos sin resolver ocurridos en la zona. Se sucedieron los reportajes sobre el tema. En 1952, George Sand escribió un artículo para la revista Fate y lo llamó el Triángulo de Agua. Durante la década de los 50 fue conocido como el Triángulo de la Muerte. Se ha convertido en una leyenda porque las cosas se han sacado de contexto. El Triángulo de las Bermudas no tuvo demasiada importancia hasta 1964. Es cuando el periodista Vincent Gaddis lo llamó por vez primera Triángulo de las Bermudas en un artículo que escribió para Argosy. Había nacido una leyenda. Los medios de comunicación se limitaban a hablar de los aviones y embarcaciones desaparecidos, y eran pocos los que ofrecían alguna teoría que explicara las desapariciones misteriosas. Pero en 1974, 10 años después de que se publicara el artículo en Argosy, se publicó un libro escrito por Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, la increíble saga de las desapariciones inexplicables. El libro de Berlitz ofrecía teorías basadas en los sucesos, mientras que los otros no eran más que recopilaciones que no aportaban muchos conocimientos sobre el tema. En su libro, Berlitz fue el primero que sugirió que las desapariciones como la del vuelo 19 eran producto de misteriosas anomalías de energía o de alienígenas, o tal vez estaban relacionadas con la ciudad perdida de la Atlántida. Se vendieron 5 millones de copias en tapa dura de su libro, y es lo que provocó el enigma acerca de la zona. Opinar sobre el triángulo estaba de moda. En esa misma época, el cineasta Richard Weiner produjo un documental sobre el fenómeno, en el que le da un nombre más inquietante. Me gusta más el nombre El Triángulo del Diablo porque el de las Bermudas se parece más a un viaje de novios con la suegra o el exnovio incluidos. Weiner no solo cuestiona el nombre de la zona, sino también su forma. Se suele decir que tiene forma de triángulo, pero no es verdad. En realidad se trata de un trapezoide, es decir, un rectángulo que no tiene ni los lados ni los ángulos iguales. Su película, que relata las extrañas perturbaciones y las inexplicables tragedias que ocurren en la zona, se convirtió en un clásico de culto. Pensé que sería interesante hacer una película sobre el tema. Yo trabajaba de manera independiente y decidí darme una vuelta por este lugar, por el supuesto triángulo. Pasé un tiempo en las Bermudas y en Puerto Rico y en otros lugares del Caribe y filmé imágenes para mi película. En cuanto tuve lo que necesitaba, empecé a investigar por mi cuenta y hablé con gente que estaba implicada de algún modo en el tema. Sentía curiosidad por escuchar lo que decían los testigos, porque relataban algunos sucesos realmente inquietantes. Uno de ellos me habló sobre barcos que salían a navegar y que nadie había vuelto a ver, de aviones que volaban hacia las nubes y no regresaban, o de yates que salían de paseo cuyo rastro se había perdido. Los libros y las películas afirmaban que el Triángulo de las Bermudas formaba parte de la cultura popular y que se podían encontrar sucesos acontecidos siglos atrás. Los primeros marineros que cruzaban el Atlántico tenían mucho miedo de adentrarse en una zona llamada el Mar de los Sargazos. En el triángulo hay numerosas simas marinas y también profundos canales. Algunos pueden tener casi 2 kilómetros de profundidad. El Mar de los Sargazos tiene un fondo abisal que llega hasta los 7 kilómetros de profundidad, de modo que nos podemos hacer una buena idea de la topografía de ese fondo marino. Durante cientos de años, los barcos que han navegado por las aguas de los Sargazos han sido inmovilizados por la ausencia de vientos y corrientes marinas.
El incidente más antiguo del Triángulo de las Bermudas que conocemos tuvo como protagonista a Cristóbal Colón en 1492. Cuentan que se adentraron en una zona llamada Los Sargazos. Esta es una zona donde el mar forma grandes círculos y sus aguas contienen cantidades importantes de algas y residuos orgánicos. Los marineros creían erróneamente que estas enormes concentraciones naturales de algas, desechos y krill eran serpientes marinas. El triángulo no es una simple superstición de marineros y otras gentes del mar. El enigma del triángulo es muy antiguo, y Colón, que fue el primero que navegó por la zona, escribió sobre ello en su cuaderno de bitácora. Escribió que en 3 ocasiones la brújula señaló una dirección equivocada. Cuenta que había una diferencia de 11 grados y cuarto entre las lecturas de la noche y la mañana, algo que no tenía explicación. También escribió que había fuerte oleaje sin que hubiera ninguna brisa y que le producía gran inquietud. Finalmente, en la víspera del descubrimiento del Nuevo Mundo, todos vieron una extraña luz que levitaba en el horizonte. Luego subió hacia el cielo y de pronto desapareció. Pensemos un momento en lo que significa esto. Aquel hombre era un marinero avezado. No había nada en el cielo nocturno que él mismo o su tripulación no hubiesen visto antes. El hecho de que escribiese sobre el incidente es de suma importancia. Sin embargo, no todos opinan que Colón era un experto marinero. Cuando estaban cruzando el océano, no es de extrañar que sintieran temor ante lo que se les avecinaba, porque todos pensaban que la Tierra era plana y que acabarían cayendo por un precipicio. Hay una crónica que sostiene que Colón avistó un ovni, y en otra se dice que vio una luz extraña durante la noche cuando se encontraba lejos en mar abierto. Cuando investigué el asunto, averigüé que Colón había escrito en su bitácora algo acerca de una luz que brillaba en la lejanía. Todos los historiadores han asumido siempre que se trataba de un meteorito que cruzaba el firmamento. Otra parte de la historia comenta el funcionamiento extraño de la brújula. Hay que tener en cuenta que las herramientas de las que disponía Colón consistían en una brújula, un astrolabio y una bitácora. Esos materiales no eran muy precisos. Si los sucesos extraños de los que fueron testigos la tripulación de Colón tienen una explicación tan sencilla, ¿cómo se puede explicar la aparición de embarcaciones sin tripulantes en el Triángulo de las Bermudas? Hay mar gruesa en el litoral de Miami, y los meteorólogos anuncian olas de 3 metros. Tal vez Dan Burak no lo sepa o puede que no le importe porque sale a navegar en su yate de recreo, el Witchcraft, en compañía de su amigo Patrick Hogan. Su intención es contemplar las luces de Navidad que con sus colores adornan las casas de la playa. Instantes después sus planes han cambiado. Burak solicitó a los guardacostas que lo remolcasen. Había chocado contra algo o se había detenido el motor. Él se tomaba en serio las medidas de seguridad. Había reforzado la flotación de su yate. Y muchos enseres, como los cojines para sentarse, eran flotantes. Desde Miami, los guardacostas envían inmediatamente un equipo de salvamento. Llegaron a las 9:18 y ni rastro del Witchcraft. Rastrearon 2.400 kilómetros mar adentro en la búsqueda. Desapareció. No hay otro modo de definirlo. Tenía que haber estado allí. Simplemente forma parte del enigma del triángulo. Las desapariciones como la que protagonizó el Witchcraft no son una novedad aquí. No sé cuántos casos hay de personas que no consiguen que los rescaten tras tener problemas en el triángulo. Hace por lo menos 300 años que han estado desapareciendo barcos con todos sus pasajeros. Las leyendas han perdurado a través de las generaciones. Los hombres de mar del siglo XIX llamaron a esta zona que nosotros conocemos como el Triángulo de las Bermudas, el Mar de la Muerte y el Cementerio del Atlántico. Madeleine Burnside es una buscadora de tesoros que sabe cómo encontrar estos cementerios submarinos. Los Cayos de Florida son un auténtico cementerio de pecios amontonados. Muchas veces empezamos a investigar un naufragio del siglo XIX y tras excavar un poco encontramos otro del siglo XVIII debajo. Y debajo de este hay uno del siglo XVII. Una de las primeras noticias que se tienen de una desaparición sin resolver en el Triángulo data de 1780, cuando el buque de guerra General Gates de los Estados Unidos se perdió sin un motivo aparente.
Desapareció sin más mientras navegaba entre un puerto y otro y nadie supo lo que le había ocurrido. Hay muchos misterios que han ocurrido en el Triángulo que son llamativamente similares. En 1840 el barco de bandera francesa Rosalie fue localizado a la deriva con todo el cargamento. Pero en cuanto a la tripulación no aparecieron jamás, ni vivos ni muertos. En su libro El misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado, Larry Kush es escéptico en cuanto al caso Rosalie. Nadie ha demostrado que sea un misterio. En 1840 el Rosalie fue encontrado a la deriva en algún lugar de las Bahamas. Hice lo que pude para recabar información sobre este caso. Me puse en contacto con todas las fuentes fiables de las Bahamas y con la compañía de seguros Lloyds de Londres. Y sin embargo, fui incapaz de encontrar cualquier evidencia de que un barco de nombre Rosalie hubiese tenido un percance allí. Ni siquiera de que tal barco hubiese existido de verdad. Pero hay muchas historias extrañas de barcos perdidos con el Triángulo como telón de fondo. En 1872, el barco Mary Celeste fue encontrado abandonado en el mar. Y, como la mayoría de los barcos abandonados, parecía que todo estaba en orden. Incluso había comida sobre la mesa. Pero nadie entendía por qué lo habían abandonado en el mar. ¿Por qué su tripulación jamás fue hallada? El Mary Celeste había partido rumbo a Génova con una tripulación compuesta por 10 miembros. Cuando el Celeste fue localizado el 4 de diciembre, el equipo de rescate descubrió que había tazas con café todavía templado y sin tocar sobre la mesa. Aunque el caso del Mary Celeste figura en los archivos, Larry Kush afirma que forma parte del mito del Triángulo de las Bermudas. El caso del Mary Celeste no tiene nada que ver con el misterio del Triángulo de las Bermudas, porque ocurrió a más de 4.800 kilómetros hacia el este. A pesar de esto, las historias de las desapariciones de barcos y sus tripulantes abundan en la sabiduría popular. Y si alguno de estos casos fuera verídico, ¿cuál sería la causa? Los piratas han existido desde que el hombre se hizo a la mar. Y en alta mar prevalece la ley del más fuerte. Es lo que lo hace tan atractivo y también tan peligroso. Según los expertos, algunos de los piratas más famosos de la historia sentían predilección por el Triángulo de las Bermudas, en donde cometían sus fechorías. Los piratas navegaban por aguas de los Cayos y especialmente por el Triángulo de las Bermudas, porque está en la ruta del comercio rumbo a Europa procedente de Sudamérica y Cartagena. Los piratas que más frecuentaban la zona eran Barba Negra, el más conocido, Jack el Calicó, que llevaba a bordo a 2 mujeres piratas, y Black Caesar. Seguramente muchos barcos fueron abordados por grupos de piratas bastante sanguinarios. Quizá fueron saqueados y sus tripulantes vendidos como esclavos, o quizá lanzados por la borda. Existe otra teoría que sostiene que la tripulación de los barcos murió a causa de alguna enfermedad que les contagiaron los esclavos. Pero había una enfermedad muy común que afectaba tanto a la tripulación como a los africanos. Se llamaba oftalmía. Era una variante que produce ceguera. Se conocen casos en que morían numerosos tripulantes y, por supuesto, los africanos también. Mucha gente enloquecía y se tiraban por la borda antes de tener que enfrentarse a la vida siendo ciegos. Ni las enfermedades ni la piratería bastarían para explicar una de las leyendas más inusuales del Triángulo. El 4 de marzo de 1918, el barco carbonero de la Marina Americana de Cyclops, de 160 metros de eslora, zarpó de las Barbados rumbo a Norfolk, en Virginia. A bordo viajaban 309 tripulantes. El USS Cyclops procedía de Sudamérica con un cargamento de mineral de hierro. Era un buque de la Marina estadounidense, por lo que su desaparición no hizo otra cosa que alentar la historia del Triángulo del Diablo o de las Bermudas. Lo extraño del caso es que aunque el Cyclops era uno de los primeros buques que contaba con transmisión por radio, no lanzó ninguna llamada de SOS. Prefiero no opinar sobre lo que pudo ocurrir en ese barco. Cuando alguien pretende exponer la realidad tal y como es, muchas veces los demás no le creen.
Dicen que es ficción, que no puede ser verdad. La Marina sospechó que el barco había sufrido el ataque de un submarino enemigo. Muchos años después surgió una nueva teoría que explicaba la desaparición del Cyclops y de otras embarcaciones perdidas. La amenaza legendaria más famosa del Triángulo de las Bermudas era el malvado calamar gigante. La gente imaginaba que de las profundidades surgía una cosa gigantesca con forma de mano que atrapaba a los barcos diminutos, que en realidad eran barcos enormes, y cuyos tripulantes estaban aterrorizados porque se los quería comer un monstruo y luego arrastraba a los barcos hasta las profundidades con él. A primera vista puede parecer imposible, pero no es un mito. Existe un cefalópodo conocido como el pulpo gigante. En 1896, dos chicos encontraron un cadáver en la playa de Saint Augustine. Científicos de la Universidad de Yale calcularon que medía casi 70 metros de largo. Los científicos de la época identificaron el cadáver concluyendo que era un pulpo gigante. Basándose en el hallazgo, en 1918, la revista Literary Digest especuló sobre la posibilidad de que un pulpo gigante hubiese atacado al Cyclops y lo hubiese hundido con sus tentáculos. Pero los restos de Saint Augustine resultaron ser de un cachalote. El doctor Jeff Marliave estudia el comportamiento de los pulpos en el acuario de Vancouver. Los pulpos gigantes habitan solo en el Pacífico nororiental. El tipo de pulpo que podemos encontrar en la zona del Triángulo de las Bermudas sería de una especie muy pequeña y más bien habitaría la costa rocosa de las islas y no estaría en el centro del Triángulo de las Bermudas, cuyo fondo es básicamente arenoso. Las historias de los pulpos gigantes que atacan a barcos posiblemente tengan su origen en los viejos relatos de los balleneros y de las primeras travesías transoceánicas. Hay bastantes grabados de la época que representan a animales con tentáculos atacando a pequeños barcos de pesca. Es poco probable que se hubiese tratado de pulpos. La única especie de animal que hubiese atacado un barco pequeño habría sido un pariente cercano del pulpo, el calamar gigante. Ah, sí, la leyenda del calamar gigante. Sin embargo, no es ninguna leyenda, existen de verdad. Algunos llegan a medir más de 50 metros, aunque sea difícil de imaginar. En octubre de 2005, un grupo de científicos japoneses hicieron un descubrimiento asombroso en las costas de Tokio, cerca de las Islas Bonin. Hallaron un calamar gigantesco que medía casi 9 metros de largo. Los biólogos del Museo Nacional de Ciencias de Japón concluyeron que el animal era un Architeuthis, un raro espécimen que ataca a la carnada violentamente y despliega una fuerza descomunal. No sabemos lo que existe en las profundidades del océano. Es muy posible que exista una criatura gigante que habite una zona determinada del mar. Tal vez su fuente alimenticia se encuentre allí, quién sabe. Podría explicar la desaparición misteriosa de algunos barcos. La teoría de los monstruos marinos gigantes no es la única que intentaría explicar las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Hay quien opina que la respuesta podría estar en las profundidades del Océano Atlántico, en la ciudad perdida de la Atlántida. Entre las explicaciones más pintorescas para los sucesos extraños que han ocurrido dentro de los márgenes del Triángulo de las Bermudas, hay una cuyas raíces estarían en la Grecia antigua y el continente perdido de la Atlántida. Platón escribió sobre la Atlántida en el año 400 a.C. Cuenta la historia de una civilización que habitó un continente mayor que Asia y África unidos y que se había hundido en las aguas del Océano Atlántico más allá de las columnas de Hércules. Hizo una descripción muy detallada de la ciudad, que albergaba enormes palacios recubiertos de oro, manantiales de los que brotaban agua caliente y fría, y una vegetación rica y exuberante. Pero la Atlántida fue destruida rápida y violentamente. Platón describió una isla gigante como un continente que explotó a causa de un volcán.
Escribió que la Atlántida había sufrido una serie de explosiones volcánicas que la habían destruido y hundido en el mar en muy poco tiempo. El misterio de la Atlántida y de su posible paradero ha inspirado a historiadores y cazafortunas. En la década de 1930, un afamado clarividente llamado Edgar Cayce pensaba que había solucionado el enigma tras contactar bajo trance con el espíritu de un atlante. Edgar Cayce era un profeta y visionario que había perdido la voz en su adolescencia. Se había quedado prácticamente mudo. A su manera y con un leve murmullo se comunicaba con la gente contándoles lo que había soñado, porque sus sueños tenían significado. Todavía queda mucha gente que cree firmemente en la veracidad de sus sueños. Cayce estaba convencido de que la civilización perdida yacía bajo el mar, en el lugar donde está situado la isla Bimini, justo en el centro del Triángulo de las Bermudas. Cayce sostenía que la civilización de la Atlántida existió hace 50.000 años y que iba a surgir del mar de las Bahamas en 1968. Bill Donato bucea en las aguas de Bimini en busca de restos de objetos de la Atlántida. La mayoría de la gente no sabe que antiguamente las Bahamas formaban parte de una gran masa continental de miles de kilómetros cuadrados antes del fin del Pleistoceno, en el año 9600 a.C. aproximadamente. La mayoría de las islas estarían a una distancia de 12 kilómetros de la costa, en contraposición a su situación actual. La isla Bimini habría sido el pico más alto de las Bahamas. Si existió de verdad una civilización adelantada a su época que se sumergió en el mar, su tecnología también habría sido engullida por las profundas aguas. Según Cayce y sus adeptos, es posible que sigan sumergidos en alguna parte los poderosos cristales atlantes con una extraña energía que despide luz. Según la teoría de Cayce, existía algo llamado el Gran Cristal, de forma cilíndrica. Podría tratarse de un yacimiento de cuarzo situado en las proximidades de una fuente natural de radioactividad. ¿No sería por tanto posible que la energía que despiden los cristales sea lo suficientemente poderosa para hacer que barcos y aviones desaparezcan? Por extraño que pudiera parecer, hay constancia de que se han registrado anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas, lo cual alimentaría las teorías de los adeptos al tema. Yo opino que si la Atlántida existió y era una civilización adelantada, lo más probable es que tuvieran un sistema para controlar esta energía. Pero no todos están tan convencidos. No me puedo imaginar cómo hay gente que cree que todo esto es obra de la Atlántida. No sé si nos quieren convencer de que hay unos rayos mortíferos procedentes de la Atlántida o qué. Nunca he podido entender por qué hay gente que piensa que la Atlántida está implicada de alguna forma en la desaparición de barcos y aviones. Pero los adeptos de Cayce creen que pueden demostrar que la Atlántida existe de verdad en este lugar. Y para ello señalan una larga hilera de rocas sumergidas que parece haber sido construida por manos humanas. Se trata de una estructura de más de 60 metros conocida como la calzada o muralla Bimini. La muralla Bimini podría ser a primera vista un gigantesco enlosado o pavimentación sumergida. Los buceadores fueron incapaces de explicar en términos geológicos cómo se había formado. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que debía de estar relacionada, de una u otra manera, con una ciudad sumergida, quizás con la Atlántida. Antes de empezar a investigar la teoría de que una fuerza magnética que emane de la Atlántida pudiera ser la causante de las desapariciones de barcos y aviones, hay que preguntarse en primer lugar si la historia de la Atlántida es verídica. En el Centro de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, en St. Petersburg, Florida, el geólogo Eugene Shing lleva más de 30 años estudiando las formaciones cerca de Bimini.
En los años 70 me pasé cierto tiempo investigando la famosa calzada o muralla de Bimini, llámenlo como quieran. Mucha gente pensaba que tenía algo que ver con la Atlántida. Debo admitir que, vista bajo el agua, es impresionante, además de tener todo el aspecto de una construcción humana. Shane taladró las rocas de la muralla para extraer muestras del interior de varias de ellas. Una vez en su laboratorio analizó las rocas para determinar su edad, composición y origen. Cortamos las muestras para determinar la inclinación de los planos de estratificación. A continuación las observamos a través de rayos X para estudiar la estratificación más detalladamente. Puedo decir que no encontramos evidencias de la intervención humana. Pero los que creen en la existencia de la ciudad perdida de la Atlántida no se sienten desanimados por estas conclusiones. Creo firmemente que la Atlántida es un hecho histórico, aunque no tengamos ningún objeto que lo demuestre. También creo que con el tiempo se podrá demostrar que existió. Pero en cuanto a las Bahamas, no creo que sea el lugar donde existió la civilización de la Atlántida. Si la Atlántida no está bajo Bimini, la teoría de los cristales que interfieren en la navegación de los barcos y los aviones en el Triángulo no sería más que fantasía. El Triángulo de las Bermudas y la Atlántida no tienen nada en común, a no ser porque ambas son fantasías mitológicas. Pero el caso más citado para demostrar el misterio del Triángulo de las Bermudas no tiene nada de mitológico. Ambas brújulas están inactivas. Es la desaparición del vuelo 19. ...5 de diciembre de 1945... mientras el sol de la tarde empieza su trayectoria hacia el oeste... la tripulación maldita del vuelo 19 se dispone a despegar rumbo al este... sin saber la suerte que les aguarda. Las predicciones meteorológicas de la base naval en Fort Lauderdale, Florida, anuncian que tendrán vientos de cola, soplando hacia el este a más de 30 nudos. Se empiezan a formar nubes de desarrollo horizontal. Cuando iniciaron el vuelo empezaron a soplar los alisos, que son los vientos dominantes procedentes del sureste. Al sur de Florida y en las Bahamas estamos bajo la influencia de los alisos. Pero mientras volaban hubo un cambio en el tiempo. Los 5 aviones eran torpederos Grumman Avenger. Iban pilotados por el subteniente Joseph Bosey, el segundo teniente James Gerber, el capitán George Stivers, el capitán Joseph Powers Jr. y el teniente Charles Taylor, el instructor de vuelo. Cada avión lleva al piloto un bombardero y un artillero, excepto uno, cuyo artillero, Allen Costner, curiosamente está indispuesto. Tuvo un presentimiento y no quería volar ese día, de modo que pidió que lo relevasen y lo consiguió. El plan de vuelo era dirigirse 90 kilómetros hacia el este hasta las inmediaciones de los bancos de Hen and Chicken, que forman parte de los islotes de las Bahamas, y llevar a cabo un ejercicio de entrenamiento a baja altura. David White era instructor de vuelo en Fort Lauderdale en la época de la tragedia del vuelo 19. El día que desapareció el vuelo 19, los hombres estaban realizando un entrenamiento rutinario. El plan de vuelo era ir a las islas Hen and Chicken, a unos 100 kilómetros al este de aquí. Allí teníamos un barco hundido que aprovechábamos para hacer entrenamientos lanzando pequeñas bombas de humo. Cuando era instructor volaba a baja altura sobre el agua para evaluar a los estudiantes mientras tiraban las bombas. La primera señal de problemas aparece a las 2 horas de salir. Powers, ¿qué señala tu brújula? Lo misterioso del vuelo 19 fue que el instructor de vuelo decía que sus brújulas se habían detenido. Cuando hay una tormenta, y por cierto había una en la zona, la tormenta hace que las brújulas giren alocadamente. Y lo que ocurre es que pierdes el control.
Está parada. Pero ninguno de los aviadores informa de que hay tormenta. Los 5 pilotos comparan las lecturas de las brújulas y no pueden ponerse de acuerdo sobre la dirección que llevan. No sé dónde estamos. Nos hemos perdido durante el último giro. Cerca del centro de operaciones del vuelo 19 en Fort Lauderdale, un piloto escucha las conversaciones de Taylor y Powers mientras debaten su rumbo. El teniente Robert Cox intenta ayudarlos. Robert Cox llamando a Taylor 74 a bordo de un avión o barco en conversación con Powers. Identifíquese para rescate. Mis 2 brújulas están paradas. Intento situarme para encontrar Fort Lauderdale en Florida. Sobrevuelo tierra, pero tengo poca visibilidad. Cox le indica a Taylor que oriente su avión posicionando el sol de poniente en su ala de babor. Le indica que lleve su escuadrón rumbo al norte, mientras que Cox volará rumbo al sur. Las circunstancias eran muy poco corrientes. Yo mismo he sobrevolado la zona muchas veces siguiendo la misma ruta. No hay manera de perderse. Cuando estás encima del océano, sobrevolando el litoral oriental de Florida, si te desorientas no tienes más que dirigirte hacia poniente. Él no lo hizo. Ahora sé dónde estoy. Estoy a 700 metros. No me vengan a buscar. Recibido, está a 700 metros. Voy para allá. El teniente Cox sobrevuela la franja sur de Florida y Los Cayos. Las condiciones atmosféricas eran de cielos claros y con visibilidad ilimitada. No aprecia señales de los 5 Avengers, pero escucha cómo se debilitan las transmisiones por radio procedentes del vuelo 19. Hacia el este. Hacia el este. El cielo sobre las Bahamas está encapotado. Yo creo que un vuelo que está planificado correctamente no debería sumirse en tanta confusión. Pero si uno depende de lo que ve debajo para orientarse durante la navegación y está mirando las Bahamas o los Cayos de Florida, no es extraño que se equivoque. Los servicios de salvamento aéreo y marítimo de la Marina escuchan una transmisión entre los pilotos del vuelo 19 y deducen que por lo menos uno de ellos piensa que van en la dirección equivocada. A lo largo de la costa de Florida, los radiotelegrafistas se afanan en captar las voces que se debilitan. Repito, soy F-28. Estamos sobrevolando. Nos dirigimos hacia el este. Fue un compendio de errores trágicos. Se escucharon las voces de al menos 2 de los pilotos de la flotilla mientras decían: dirijámonos derecho hacia el oeste. Si estamos perdidos, es lo mejor que podemos hacer. Por supuesto, no sé exactamente lo que decían, pero sí sabemos que estaban intentando que el piloto que capitaneaba el vuelo los llevara hacia el oeste. Hubiera sido lo más inteligente. Minuto a minuto, los radiotelegrafistas intentan sintonizar cualquier frecuencia para contactar con el vuelo 19. Solo pueden oír las voces de los pilotos en la lejanía que cuestionaban su rumbo, su combustible y su fatal destino. Cuando el primer hombre compruebe que le quedan 50 litros de gasolina, aterrizaremos todos juntos en el agua. ¿Lo han entendido todos? Repita, señor. A las 7:04 minutos se recibe la última transmisión procedente del vuelo 19. No se sabe nada más de los pilotos. Nunca. A los pocos minutos la Marina envía a un Martin Mariner con 13 tripulantes para buscar los aviones desaparecidos. Pero al cabo de poco tiempo se pierde la comunicación por radio con el Mariner también. El misterio iba en aumento. Ahora había desaparecido un avión de rescate también. El escuadrón de salvamento SS Gaines Mills estaba patrullando por las aguas de Cabo Cañaveral cuando la tripulación ve una gigantesca bola de fuego cayendo del cielo. El barco se apresura hacia la zona del impacto, pero encuentra solo una enorme mancha de aceite flotando en la superficie.
Más equipos de salvamento y búsqueda rastrean la zona. Franklin estaba entre los cientos de personas que trabajaban en la búsqueda de los aviadores perdidos. Estuvimos unas 4 horas rastreando el océano. Pasamos una y otra vez por la misma zona del Atlántico para hallar cualquier cosa, algo que indicara que se había producido un accidente, como un chaleco salvavidas o el fuselaje de un avión. No vimos absolutamente nada. En una sola noche, 6 aviones y 27 militares de la Marina se esfumaron sin dejar rastro. La búsqueda del vuelo 19 se prolonga durante 5 días, finalizando el 10 de diciembre de 1945. Se nombra inmediatamente a una comisión de investigación para estudiar todas las transcripciones de transmisión por radio, cartas de navegación, información meteorológica y testimonios de los testigos para determinar lo que había ocurrido. El 24 de enero las investigaciones concluyen que la desaparición del vuelo 19 tuvo su origen en la confusión del instructor de vuelo Charles Taylor. Sin embargo, la familia del piloto se niega a aceptar las conclusiones, por lo que la Marina revisa los informes en la Fiscalía General de la Marina, conocida popularmente como JAG. El 23 de agosto la Fiscalía JAG anula las primeras conclusiones y anuncia las propias en las que estima que el teniente Taylor habría sido culpable injustamente del lamentable incidente. Añade además que los 5 aviones habían desaparecido por causas desconocidas. El vuelo 19 se hizo tan famoso porque nunca habían desaparecido 5 aviones en circunstancias parecidas en una sola noche. La prensa sensacionalista dramatizó sobre el vuelo. Supuestamente lo último que se escuchó fue "estoy perdido". Después no se tuvieron más noticias. El tema estaba envuelto en un enorme dramatismo. De todos los misterios del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19 es, con mucho, el más misterioso. Fue un suceso muy inquietante. ¿Qué fue lo que ocurrió de verdad con el vuelo 19 y con los 27 hombres que desaparecieron aquella noche de diciembre? ¿Hay algo más en toda esta historia que el error de un piloto? ¿Actuaron fuerzas misteriosas? ¿Qué pueden aportar las investigaciones científicas acerca de la suerte del vuelo 19? Como una aguja en un pajar, las respuestas están ahí fuera, ocultas en alguna parte del Triángulo de las Bermudas. El misterio del Triángulo de las Bermudas, segunda parte. En una región de la Tierra plagada de naufragios y siniestros aéreos, hubo un accidente en 1945 que destaca sobre los demás. El vuelo 19 es un caso que sigue desafiando todas las explicaciones, sin importar en qué se fundamente. No desapareció solo un avión, sino toda la flotilla. ¿Qué es lo que provocó el más legendario de los misterios del Triángulo de las Bermudas? Peter Leffy, que investiga siniestros aéreos, ha examinado todos los informes de aquel vuelo, reconstruyendo minuto a minuto lo que sucedió. Le llamó la atención algo que ocurrió antes de que el escuadrón despegase. Lo más significativo es que el comandante de vuelo, el teniente Taylor, solicitó ser relevado de sus obligaciones ese día. Llegó tarde a la sala de instrucciones y el vuelo se retrasó debido a la tardanza de Taylor. Nunca se explicó por qué pedía que lo relevasen, ni siquiera si era debido al estrés u otros problemas psicológicos, quizás problemas de salud. Pero su solicitud fue denegada. Cuestiones de salud aparte, Taylor era un consumado piloto. Era el comandante de la misión y tenía 2.500 horas de vuelo. Estaba muy cualificado, aunque no conocía muy bien la zona. Los otros pilotos tenían una media de 300 horas de vuelo, de modo que no tenían mucha experiencia. Efectuando su salida con retraso, Taylor y sus alumnos por fin despegan en la primera etapa de su misión. El vuelo 19 era un entrenamiento militar que salió de Fort Lauderdale, en Florida, con dirección este para sobrevolar el Océano Atlántico y realizar maniobras de bombardeo.
Después, el vuelo continúa rumbo al este. Luego hacia el norte-noroeste, así que volaron hacia aquí durante algunos kilómetros. Si hubiesen girado de nuevo rumbo al suroeste, habrían vuelto a Fort Lauderdale sin contratiempos. Su misión incluía un ejercicio de navegación fundamental que todos los pilotos aprenden. Se llama Dead Reckoning, o cálculo a ojo. Es una forma de navegación basada en tiempo, velocidad y distancia. No se ayuda de ninguna transmisión por radio desde tierra como referencia. Es fundamental tener en cuenta las corrientes de aire dominantes en la zona cuando se planifica un vuelo así. Los vientos eran de componente suroeste con rachas de oeste-suroeste, lo que incrementaba la velocidad durante el despegue o en el aire. Pudieron tener unos 20 o 25 nudos de empuje. Tal vez eso los obligó a alejarse más de lo previsto. La primera señal de que algo va mal se produce a menos de 2 horas del despegue. El comandante Taylor intuye algo. En algún momento de la segunda o tercera etapa, cuando giraron 346 grados norte-noroeste, Taylor tuvo el convencimiento de que habían tomado la dirección equivocada. Hemos debido de perdernos al realizar el último giro. Después Taylor informa de que su brújula funciona mal. Howard, ¿qué rumbo marca tu brújula? Los pilotos navegan siguiendo la referencia de sus instrumentos y nunca por el paisaje que vean en tierra. Sin brújula, Taylor intenta orientarse y busca algo en el horizonte que le resulte familiar. Mis 2 brújulas están paradas e intento buscar Fort Lauderdale. Sobrevuelo tierra y parecen islas. Había avistado tierra y al haber estado destinado anteriormente en Miami, conocía los Cayos de Florida. Estaba seguro de haber llegado a los Cayos, pero no sabía cómo. Estaba tan desorientado que creía que sobrevolaba el Golfo de México. Según las transcripciones de las transmisiones por radio, otro piloto que estaba sobrevolando tierra escuchó las confusas palabras de Taylor. Cox 74 a Taylor, el hombre que está en un avión o barco llamando a Powers. Por favor, identifíquese para rescate. Era el vuelo 74 comandado por el teniente Cox. En la grabación, Taylor comunica a Cox que piensa que está sobre los Cayos de Florida y que debe llegar a Fort Lauderdale. La comunicación entre los pilotos se debilita. Repito, soy FT-28. Estoy sobrevolando. Vamos rumbo al este. Repito, soy FT-28. Es evidente que cuanto más se alejaba el vuelo 19 de la emisora de tierra, más se debilitaba la señal. Parece que salieron del área de alcance, por lo que dejaron de recibir señal alguna. Cox volaba rumbo al sur y la transmisión entre las 2 naves se debilitaba por momentos, porque en vez de converger, aumentaba la distancia que los separaba. Por eso estamos tan seguros de que Taylor jamás estuvo cerca de los Cayos de Florida. En tierra, los radiotelegrafistas determinan que el vuelo 19 está muy lejos de la costa del Golfo de Florida. Según nuestra triangulación, que se efectuó por radio, estaba en alguna parte del Atlántico. Me decantaría por esta zona. Esta información sostiene que Taylor volaba por encima de las Islas Bahamas, pero que creía que eran los Cayos de Florida. Peter Leffy ha descubierto un hecho clave y bastante ilustrativo de la creciente confusión de Taylor. Soy MT-28. No le escucho bien, pero le recibo. De repente se identificaba como MT-28 en vez de FT-28. Un indicio claro de que sus capacidades psíquicas estaban disminuyendo.
Además, estaba convencido de encontrarse en otro lugar. Todo esto podría indicar que no reunía las facultades mentales necesarias para la misión. Y de ahí su petición de ser relevado del mando aquel día. ¿Es posible que la capacidad de Taylor para pilotar su avión se viese alterada por sus problemas de salud? La fatiga y la confusión mental de los pilotos son problemas muy serios dentro de la aviación. Ronald Oberholzer es el instructor jefe de la Escuela Americana de Vuelo. Ha conseguido demostrar lo que ocurre durante la desorientación espacial, un peligroso desorden que a veces afecta a los pilotos y cuyos síntomas son visión borrosa o apreciación espacial disminuida. Me puse unas gafas que limitaban mi campo visual y bajé la cabeza para no ver los instrumentos del avión. Entonces intenté pilotar guiándome únicamente por los movimientos de mi cuerpo. Me dejaba llevar por lo que sentía y por lo que intuía que debía hacer. Averiguamos que, aun siendo un piloto con amplia experiencia, no podía mantener el avión en posición horizontal. Luego el avión acabó girando a la derecha, con el morro hacia abajo y muy acelerado. Es decir, un picado en espiral. Inmediatamente levanté la vista para consultar los instrumentos y enderezar el avión. Con esta maniobra demostré lo que puede pasar. Si Taylor estaba desorientado y navegaba con instrumentos poco precisos, ¿por qué no pasó el mando a uno de sus alumnos? Los alumnos para piloto respetan las decisiones de su comandante. En el caso que nos ocupa, el comandante de vuelo estaba totalmente confuso y desorientado, porque no estaba donde creía. El vuelo empezó con rumbo 270 grados, de nuevo hacia tierra, y tenemos indicios de que la flotilla pasó a unos 200 kilómetros de la costa de New Smyrna, Florida. Una nueva transmisión es interceptada, indicando que el vuelo podría haber girado de nuevo rumbo al este. Ahí tenían combustible para otros 20 minutos, nada más. Ni sabiendo dónde estaban, hubieran podido llegar a tierra. El sol se pone en el horizonte y el combustible de los Avengers se está agotando. Cuando el primer hombre compruebe que le quedan solo 50 litros de gasolina, amerizaremos juntos. ¿Me habéis entendido? Esta maniobra no garantiza al 100% la supervivencia, pero decidieron que si uno de ellos tenía que bajar, todos lo seguirían. Seguramente asumieron que estaban completamente perdidos y que no iban a encontrar tierra. Pensaron que si amerizaban todos juntos, tendrían mayores probabilidades de ser rescatados. ¿Por qué razón los pilotos del vuelo 19 siguieron a Taylor en su maniobra si sabían que quizás no sobrevivirían? En las maniobras militares de vuelo en formación, los pilotos se entrenan para seguir a su líder. Si el líder comete un error y se estrella contra una montaña, generalmente todos los demás correrán la misma suerte. Los datos oficiales sostienen que la última transmisión que se captó del vuelo 19 fue a las 7 horas 4 minutos de la tarde. Poco después se perdió la señal con uno de los equipos de salvamento, un hidroavión Mariner con sus 13 tripulantes. El avión bordeó la costa de Florida hacia Smyrna, luego giró al este y comenzó a volar por encima del mar. Mientras sobrevolaba el mar, desapareció del radar. Hay testigos oculares que afirman haber visto una gigantesca bola de fuego cayendo al océano. ¿Es posible que hubiese explosionado el Mariner desaparecido? Leffie opina que es precisamente lo que sucedió. No es normal que un avión haga explosión. Sin embargo, en el caso de un avión cargado con 5.000 litros de combustible muy volátil, hay un riesgo elevado de explosión si alguien fuma durante el vuelo. Es una enorme tragedia, pero los hechos de esta naturaleza no son imposibles.
Aunque no se localizaron los restos ni de los 5 Avengers ni del Mariner, el investigador Peter Lethy opina que los informes hablan por sí solos. Tras estudiar muchísima información del vuelo 19, llegué a la conclusión de que no había ocurrido nada extraño. La mayoría de los accidentes aéreos no se deben a una sola causa, sino a una sucesión múltiple de problemas hasta que el piloto se encuentra desbordado y no puede solucionarlos todos a la vez. En este caso ocurrió así. Había condiciones climáticas adversas y un piloto desorientado que no sabía dónde estaba. Lethy sostiene que la tragedia no es un misterio en absoluto. Nada de lo que vi me hizo sospechar que hubiera otra cosa que no fuera la desorientación espacial del comandante. No vi nada que me hiciera sospechar que había alienígenas implicados, ni fuerzas sobrenaturales, anomalías magnéticas, nubes de gas, ni ninguna otra cosa extraordinaria. Si tras analizar los informes del vuelo 19 un experto ha llegado a estas conclusiones, ¿qué más nos puede contar la ciencia sobre este y otros misterios del Triángulo de las Bermudas? Huracanes, tormentas eléctricas, trombas marinas. La región que conocemos como el Triángulo de las Bermudas es famosa por registrar bruscos y violentos cambios climáticos. La Guardia Costera de los Estados Unidos es experta a la hora de responder rápidamente a las peticiones de auxilio en el litoral arenoso de Florida. Reciben una media de 8.000 avisos al año en esta zona, 700 al mes, y cerca de 25 avisos de socorro al día. La mayoría de los accidentes se atribuyen a errores humanos, a fallos mecánicos o a fenómenos tormentosos reinantes en la zona. El sur de Florida registra con frecuencia borrascas y fuertes ráfagas de viento. Los factores que hacen que la navegación sea difícil aquí son los mismos que vemos en cualquier parte del mundo. Gente sin los conocimientos debidos o que consumen alcohol mientras navegan. Cada año el Triángulo de las Bermudas sufre el azote de numerosas tormentas tropicales y huracanes. ¿Sería posible que algunos de los cuantiosos accidentes en el Triángulo hayan tenido su origen en su clima caprichoso? El Triángulo de las Bermudas tiene condiciones oceanográficas y meteorológicas especiales. En esta zona convergen corrientes de aire frío y caliente. Cuando convergen dos masas de aire diferentes se producen fuertes temporales. Bart Hagermeyer es el director del Servicio Nacional de Meteorología de Melbourne, Florida. Pronosticamos las condiciones del mar en el litoral oriental de Florida. Es un entorno marino muy salvaje y dinámico. Hagermeyer ha presenciado personalmente incontables huracanes. El más impresionante ocurrió en agosto de 1992 cuando llegó el huracán Andrew que se desplazaba sobre las Bahamas. Bastó verlo en el radar para saber que sería devastador. El paso del Andrew dejó tras sí 41 víctimas mortales y 25 billones de dólares de pérdidas en daños materiales solo en Florida. La temporada de huracanes de 2005 fue el recuerdo sobrecogedor del poder destructivo que puede surgir en las aguas litorales de Florida. En la costa oriental de Florida, las zonas del Caribe y las Bahamas son particularmente activas. Es decir, se registran bruscas variaciones en el tiempo sin previo aviso. Por ejemplo, este año, durante la temporada de huracanes, se formaron 4 justo encima de las Bahamas, lo cual no tenía precedentes. Ni Hagermeyer ni sus colegas conceden mucha credibilidad a las leyendas del Triángulo de las Bermudas. Tienen enemigos más tangibles contra los que luchar. En el Servicio Nacional de Meteorología nos esforzamos en pronosticar el tiempo que hará en tierra y en el mar. Ya nos basta con averiguar el tiempo que va a hacer en condiciones normales para preocuparnos por condiciones paranormales. Queremos acertar en los pronósticos y mantener la población a salvo. Los fuertes temporales en la región pueden sorprender a cualquier navegante, bien sea veterano o novel.
El que salga a navegar sin haber superado un curso de seguridad marítima y sin informarse del tiempo, se arriesga a encontrarse con fuertes borrascas. Aquí se producen corrientes marítimas fuertes, vientos fuertes, tiempo desapacible y tormentas. Y cuando se suman todos estos factores, se incrementan las posibilidades de sufrir un accidente por culpa de la climatología. La posibilidad de sufrir accidentes con víctimas mortales se ve acrecentada por el paso de las trombas o mangas marinas. Es decir, tornados que pasan por encima del mar y absorben agua hasta formar una columna vertical. Durante siglos han constituido una auténtica pesadilla para cualquier marinero que surcase las aguas del Triángulo de las Bermudas. Los vientos que giran dentro de una tromba pueden alcanzar los 300 km por hora. Un viento tan potente puede volcar muchos barcos. Jim Edds es un fotógrafo de tornados que ha podido presenciar la furia de una tromba marina. Las hay de dos tipos. Una es la llamada tromba de buen tiempo, que se descuelga de una nube cúmulo, larga, oscura y plana. Dentro hay una columna de aire caliente circulando en espiral hacia arriba. Generalmente no son ni muy fuertes ni muy rápidas, y son fáciles de bordear. La otra se llama tornado marino. Se trata de una poderosa tormenta giratoria de la que sale una tromba muy poderosa. Estas trombas se desplazan mucho más deprisa y sus vientos son más intensos y también son mucho más peligrosos. Solo en los Cayos de Florida se producen más de 500 trombas marinas cada año. La mayoría no se mueven con mucha rapidez. Pero si estás en el interior de un barco bajo la cubierta sin observar el viento, ni las nubes, ni los movimientos del mar, puedes meterte de lleno en una tromba. Podría zozobrar el barco y nadie sabría nunca lo que te había pasado. Dado que las aguas litorales de Florida están plagadas de mortíferas tormentas de rápido desarrollo, ¿podría el clima ser el culpable de la desaparición del vuelo 19? Se registraban vientos en superficie de fuerza 20, con ráfagas de 30 nudos. El día era francamente desapacible. Había nubes bajas a unos 700 metros, y lejos de mejorar, el tiempo empeoraba. Creo saber más sobre el vuelo 19 que ninguna otra persona, salvo los propios integrantes del vuelo. Sé más que cualquier ser vivo. Ese día el tiempo era horrible. Los expertos coinciden en señalar que el escuadrón se metió de lleno en una gran borrasca. Quizás la electricidad estática de los relámpagos produjera interferencias en la comunicación del vuelo 19, además de ser la causante de las anomalías en sus brújulas. Dado que Florida es la capital de los relámpagos, no es extraño que funcionen mal los instrumentos de los barcos y aviones que se encuentren en medio de un fuerte temporal. Lo más seguro es que se topasen con una borrasca y que la abundancia de nubes los desorientase, porque no disponían de equipos tan sofisticados como tenemos hoy. Si la desorientación espacial de los pilotos junto a las condiciones climáticas adversas causaron el desastre del vuelo 19, ¿es posible que el clima imprevisible de la región sea el principal culpable de otros casos inexplicables en el Triángulo? Quizás haya otras explicaciones para las desapariciones en esta zona, y que aún desconocemos. Yo no señalaría solo al clima. 2 de mayo de 1998. El capitán John Willis navega con su barco, el Miss Charlotte, por un tranquilo océano Atlántico. Después de navegar bastante rato, llega a su caladero preferido, y Willis se tumba a descansar antes de pescar. De pronto el barco comienza a zarandearse con violencia. Una enorme ola lanza al capitán fuera de la cama, haciendo zozobrar al Miss Charlotte, que se hunde bajo las aguas del océano. Una investigación revela que la causa del accidente fue un fenómeno conocido como olas asesinas. En el Triángulo de las Bermudas se producen algunas de las corrientes marinas más rápidas, las olas más grandes y los vientos más fuertes del mundo. Una de las pasiones de Arthur Mariano, oceanógrafo y profesor de la Universidad de Miami, es estudiar estos mares caóticos y violentos.
En el océano se produce un fenómeno llamado olas asesinas. Esta zona es famosa por su abundancia de olas gigantescas e imprevisibles que pueden alcanzar alturas descomunales. La mayoría de las olas miden entre 2 y 3 metros, pero de cada 100.000 olas que pasan por aquí, habrá una que alcance los 7 metros. Esta clase de olas mide 2 o 3 veces más que una ola de mar gruesa. A medida que la ola va creciendo, su energía se multiplica por 4, y muchos barcos no pueden aguantar tal despliegue de energía. Las olas asesinas son muy destructivas. Evidentemente, las olas de esta envergadura pueden causar efectos devastadores a los barcos. Las olas gigantes, junto con el mal tiempo y las fuertes corrientes, fomentan el misterio del Triángulo de las Bermudas. Además de las olas destructivas, las fuertes corrientes que fluyen por el Triángulo de las Bermudas incrementan las posibilidades de naufragar. Mariano sostiene que las corrientes podrían solucionar el jeroglífico de algunas desapariciones misteriosas de los últimos siglos. Las fuertes corrientes existentes en el Triángulo de las Bermudas han causado históricamente muchos problemas a los marineros. En la antigüedad, la gente del mar se guiaba por la naturaleza, seguían a las estrellas, es decir, observaban a los astros. Las fuertes corrientes pueden desviar a los barcos de su rumbo y desorientar a los marineros en el océano. Cuando se navega sin rumbo y se está lejos de la costa y empieza a formarse un temporal, la combinación del temporal y las fuertes corrientes aumentan el tamaño de las olas y se desencadena una situación muy peligrosa. El Triángulo de las Bermudas tiene una característica única, además de ser la más traicionera. Es una superautopista líquida conocida como la Corriente del Golfo. La Corriente del Golfo atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Es una poderosa corriente que fluye por el oeste y va desde el sur hacia el norte. Es muy valiosa para el clima del océano porque distribuye el calor del sur hacia el norte. Las corrientes oceánicas se mueven de dos maneras diferentes. Tenemos las corrientes marinas superficiales, como la del Golfo, que es muy rápida y puede discurrir a una velocidad de 3, 4 o 5 millas náuticas por hora. La potente corriente del Golfo a menudo forma remolinos de corta duración que giran bajo la superficie del océano. Los remolinos oceánicos se parecen bastante a los tornados o huracanes de la atmósfera. Su movimiento es algo diferente, aunque producen mucha energía que podría causar problemas en la navegación y aumentar la altura de las olas. Los remolinos provocan la llamada difusión turbulenta. Es decir, si colocas varios objetos en el océano, aunque no haya corriente superficial, la difusión turbulenta los dispersará por un área muy grande en muy poco tiempo. Este fenómeno dificulta mucho las tareas de búsqueda y salvamento marítimos. La difusión turbulenta podría ser la respuesta a la incógnita de por qué nunca se hallaron cadáveres o los restos de los aviones del malogrado vuelo 19. La ciencia puede explicar la desaparición de esos aviones. Yo me inclino a pensar que el vuelo 19 se precipitó al océano debido al mal tiempo. Una vez en la superficie del agua, las grandes olas formadas por la tormenta batieron y rompieron los aviones. Estos se hundieron en alguna zona que desconocemos. Debió de ocurrir en la zona donde la corriente del Golfo alcanza entre 3 y 5 nudos. Usando un tanque de olas, Mariano consigue demostrar lo que pudo haber ocurrido con los restos del vuelo 19. Seguidamente observaremos cómo se dispersa la tinta en la superficie del tanque de olas. Hay que tener en cuenta que al ser de metal, un avión se dispersa de un modo muy distinto de la tinta. Haremos la prueba de dos maneras. Primero observaremos lo que pasa cuando las circunstancias son de mar en calma. En un agua tranquila, comprobamos que la tinta se dispersa lentamente. Pero cuando la agitamos de esta manera, observamos que la tinta se dispersa con mayor rapidez.
Es un experimento muy sencillo que nos ofrece una buena idea de lo que pudo haber pasado. Ese día los aviones cayeron. Fueron dispersados rápidamente y se hundieron en el océano. Mariano añade simulación por ordenador para aclarar más si cabe su teoría de la dispersión. Cuando un barco naufraga en el Triángulo de las Bermudas, es empujado por las poderosas corrientes durante grandes distancias. De modo que los restos que no se hundieron en el mar habrían sido dispersados por todo el océano. En este vídeo se puede comprobar la diferencia tras 36 horas y luego 72 horas. Los restos se han dispersado por un área de unos 15.000 kilómetros cuadrados. Sin duda, es como buscar una aguja en un pajar, sobre todo cuando no se sabe el lugar donde empezaron a dispersarse, porque la zona tiene una elevada fuerza de dispersión. Habría sido muy difícil encontrar al escuadrón. Parece lógico que las aguas peligrosas del Triángulo de las Bermudas sean la causa de muchos de los accidentes y naufragios supuestamente inexplicables. Pero ¿podrá la ciencia refutar todas las teorías fantásticas sobre la zona? Esa niebla tenía energía electromagnética. Cuando nos envolvió, nuestros instrumentos electrónicos y magnéticos funcionaban mal. Para la comunidad científica, el Triángulo de las Bermudas no esconde ningún misterio. La mayoría de los expertos creen que las desapariciones de aviones y embarcaciones tienen una explicación científica. Cuando ocurre una desgracia como la caída de un avión o el hundimiento de un barco, la mayoría de las veces se debe a un error por parte del operario que los manejaba, que seguramente no tuviera los conocimientos suficientes. También podría deberse a problemas mecánicos del avión o barco. Otros aseguran que la región está plagada de fuerzas extrañas y desconcertantes. Algunas teorías no parecen basarse en hechos científicos, sino en ciencia ficción. En 1970 algo inquietante le sucedió a Bruce Gernon en los cielos del Triángulo de las Bermudas, que cambió su vida para siempre. Cuando Gernon sobrevolaba las Bahamas en su avión, entró en una nube extraña que parecía haber surgido de la nada. En su interior era como cualquier nube. Prácticamente no había visibilidad. Era una pequeña nube lenticular que empezó a expandirse hasta convertirse en un cumulonimbo inmenso. No era como los demás cumulonimbos que había visto. Tenía forma de círculo. Por lo que pude distinguir, se extendía por ambos lados del avión durante unos 15 kilómetros y parecía una rosquilla enorme. Piloté el avión por el extremo de la borrasca rumbo al sur, esperando encontrar una escapatoria. No la encontraba, porque parecía que la nube seguía creciendo en círculo. Mientras la extraña tormenta circular lo mantenía prisionero, Gernon afirma que vio un túnel que atravesaba las nubes. A día de hoy, cree firmemente que era su única salida. Inmediatamente después de entrar en el túnel, sucedió algo muy extraño. Al instante se dibujaron líneas alrededor de las paredes del túnel. Estaban formadas por lo que parecían pequeñas nubecitas. Continuaron a lo largo de todo el túnel. Vi que rotaban lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Me dirigí hacia el final del túnel, calculando que tardaría unos 3 minutos en llegar, pero tardé solo 20 segundos. Fue increíble. Creo que cuando miraba aquellas líneas, lo que estaba viendo era el tiempo. Creo que estaba viendo y atravesando el mismísimo tiempo. Gernon llama a la bruma fantasmal en la que se introdujo niebla electrónica. La niebla tenía una energía electromagnética en su interior. Tras capturarnos y cuando viajábamos por el túnel, nuestros instrumentos electrónicos y magnéticos no respondían. El cielo no era azul.
Todo era gris, un gris extraño. Gernon sostiene que tardó apenas 3 minutos en atravesar la totalidad de la neblina electromagnética. Un viaje que en condiciones normales tardaría 30 minutos en completar. Compara su viaje con los agujeros de gusano o de lombriz en el espacio. Forman parte de la ciencia nueva. Están descubriendo agujeros de gusano todo el tiempo allí fuera. Yo creo que aquí mismo en la Tierra también los hay. Existe una hipótesis en la que los agujeros de gusano actuarían como puentes para unir el espacio con el tiempo, separados entre sí por grandes distancias. Puede parecer inverosímil, pero no lo es tanto si miramos la ciencia subatómica. Las partículas reaparecen y desaparecen constantemente. A escala gigantesca se puede aplicar esta ciencia a un avión en la zona del Triángulo de las Bermudas. Los creyentes en la teoría de que el Triángulo de las Bermudas es una zona de agujeros de gusano y de vórtices de energía, citan con frecuencia el trabajo realizado por John Hutchinson, físico autodidacta. Conozco a Bruce Gernon y su trabajo en el Triángulo de las Bermudas. Yo sentí lo mismo que él cuando estaba trabajando con mis instrumentos. Sin saberlo entré en una niebla electrónica. Ni siquiera me había fijado que estaba allí. Cuando entré parecía estar dentro de una especie de neblina, y cuando retrocedí, el día estaba claro y despejado. Si alguien tiene la mala suerte de introducirse en una de estas zonas cuando está a bordo de un barco o de un avión, puede desaparecer por completo o perder el rumbo y colisionar o desaparecer en el agua. No toda la zona del triángulo es igualmente activa. Digamos que hay una fuerza itinerante dentro de la región. Pero los agujeros de gusano, los viajes temporales y la niebla electrónica son rechazados por la mayoría de los científicos. Hemos recibido algunos avisos extraños, pero no conozco a nadie que haya sido succionado por un túnel del tiempo. Investigar la niebla electrónica no entra dentro de las previsiones del Servicio Nacional de Meteorología. No sé nada de nieblas electrónicas. Ya tenemos bastante trabajo aquí con la niebla meteorológica. La niebla meteorológica es un fenómeno climático verdadero y está bien documentado. Puede causar estragos en los barcos y en los aviones que intentan atravesarla. El área del Triángulo de las Bermudas ofrece las condiciones perfectas para crear este grave riesgo para los navegantes. Se produce cuando la temperatura del aire baja hasta el punto de rocío. Entonces se forma la niebla. Un buen ejemplo lo tenemos tras la llegada de un frente frío que transporta aire más fresco. Si el frente frío se instala sobre la corriente del Golfo, donde la temperatura reinante puede ser de unos 28 grados o un poco menos en la superficie del agua, y la temperatura del aire es de 7 o 10 grados, la consecuencia será una densa niebla marina con visibilidad cero. Hagermeyer y sus colegas del Servicio Nacional de Meteorología nunca han visto nada extraño acechando en esa niebla. En las condiciones adecuadas, la niebla marina se instala frecuentemente en la costa oriental de Florida. Es la única niebla que conozco. Bruce Gernon cree que la niebla que atravesó tenía un aspecto único. Y quizás la ciencia pueda explicarlo algún día. También piensa que puede haber sido una de las causas de algunos incidentes en el Triángulo. Docenas de pilotos se han adentrado en ella y creo que son muchos los que han entrado allí y que han muerto. Gernon cree que, al igual que él, es muy probable que los pilotos del vuelo 19 hubiesen tropezado con la niebla electrónica. El vuelo 19 encontró algo muy similar a lo que encontré yo dentro de la niebla electrónica. Estaban a solo 50 kilómetros al norte del túnel del tiempo que atravesé. Su primera transmisión, que alertaba de que habían entrado en la niebla electrónica, se produjo a las 3:30 de la tarde. Es exactamente la misma hora en que la niebla me atrapó, solo que fue exactamente 25 años después. No puedo asegurar si experimentaron o no algún lapsus temporal. Pero no hay duda de que estaban totalmente desorientados, porque sé que afectó a sus instrumentos. Sus brújulas no funcionaban, y ningún hombre sabía dónde estaba el oeste. También sus instrumentos electrónicos se vieron afectados.
Tenían un instrumento que señalaba Fort Lauderdale y lo único que tenían que hacer era seguir la aguja. Los expertos rechazan la teoría de la niebla electrónica. Sin embargo, ¿la niebla normal podía haber sido un factor en la desaparición misteriosa del vuelo 19? En la época del vuelo 19 no existía información meteorológica muy fiable y apenas había datos en los que basarse. Es fácil comprobar que los sucesos ocurridos en el pasado pueden haber tenido un componente relacionado con el clima, aunque hay quienes piensan que no, es algo muy posible. Jan Quasar opina que el tiempo también influyó en lo ocurrido el 5 de diciembre de 1945. Presenta una teoría nueva en la que el vuelo 19 estaría sobrevolando Tierra. La costa de Florida estaba totalmente cubierta por una nubosidad baja. Era imposible que viesen tierra. Los aviones Avenger no disponían de luces para aterrizar, por lo que no podían hacerlo en la oscuridad. ¿Podría la explicación alternativa de Quasar abrir un capítulo nuevo en la historia del vuelo 19? Dispongo de evidencias que demuestran que el vuelo 19 tomó rumbo oeste. Cruzaron la costa cerca de Flagler Beach y finalmente cayeron en los pantanos de Okefenokee, al sur de Georgia. Obtuve un informe de la Comandancia de Transporte Aéreo que señalaba que 5 aviones sin identificar se encontraban cerca de los pantanos a las 8:50 de la tarde. Desde Brunswick y Jacksonville informaron de que detectaban 5 aviones sin identificar y pasaron esta información a Miami. Así que había 5 aviones sin identificar que nunca aterrizaron. Nunca llegaron a ningún aeropuerto y no se supo nada más de ellos. Una evidencia crucial es que el portaaviones Solomons informó que había detectado 4 o 6 aviones cruzando su radar a las 7 de la tarde, y se sabe que a esa hora el vuelo seguía en el aire. Si hubiese caído al mar, que era la versión de la Marina, lo habría captado el radar del Solomons. Esta evidencia no fue admitida. Quasar cree que el vuelo 19, al igual que muchos otros misterios del Triángulo de las Bermudas, debe ser estudiado en mayor profundidad. Es importante que investiguemos estas desapariciones, porque son auténticas. Los barcos y los aviones desaparecidos están en los informes, y las personas existieron de verdad, no hay duda de ello. Hay que encontrar la respuesta. Al cumplirse casi 60 años de aquello, los pilotos de la Marina del vuelo 19 y los del avión de rescate Mariner han sido distinguidos con una resolución del Congreso en Washington, D.C. El representante de Florida, Clay Shaw, dijo lo siguiente: aunque no se ha encontrado una explicación para los sucesos de aquel día, la memoria de aquellos hombres será debidamente reconocida. Además, esperaba que el gesto sirviera para compensar a sus familiares. No importa cómo la ciencia actual explique el fatal desenlace del vuelo 19. Quedarán los que sigan creyendo que su desaparición forma parte de un importante misterio aún sin resolver del Triángulo de las Bermudas. Podemos enviar el hombre a la luna, dividir el átomo. Parece imposible que no sepamos resolver este misterio de la costa de Cuba. Pero así es, deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué fuerzas naturales y sobrenaturales son capaces de mantenernos tan lejos de comprender lo que esconde el corazón del misterio del Triángulo de las Bermudas? Yo atribuyo las desapariciones en el Triángulo a errores humanos, a averías mecánicas y a fenómenos meteorológicos en el 90% de los casos. En cuanto al otro 10% de las desapariciones, creo que nunca descubriremos las causas. Quizás nunca haya una explicación que satisfaga igualmente a científicos y a la imaginación popular. Pero para muchas personas el Triángulo de las Bermudas es más leyenda que verdad, más mito que realidad. No existe ninguna prueba fehaciente sobre el Triángulo de las Bermudas. Solo hay un montón de historias que pueden o no estar relacionadas entre sí. Hay mucha gente predispuesta a aceptar cualquier explicación mitológica o sobrenatural y no tardan en relacionar una cosa con la otra.
Creo que el Triángulo de las Bermudas es un mito y que son solo 3 líneas imaginarias en el agua. Estas aguas no son distintas a las que bañan las demás costas. Una parte de mí desearía ver bajar a un alienígena. Es decir, me encantaría conocer a un ser de otro planeta, pero sinceramente no creo que sean la causa de las desapariciones. Creo que la historia del Triángulo de las Bermudas es una tontería. Continuamente hay aviones y barcos que desaparecen por todo el mundo. No tiene nada que ver con ningún sitio en particular. Si uno estudia estas desapariciones con detenimiento, verá que no se limitan al llamado Triángulo de las Bermudas. Salvo contadas excepciones, no vi nada de particular en los incidentes sin resolver, lo cual me hace sospechar de la procedencia del supuesto misterio. No existe nada que verifique la teoría de que estas cosas pasaron de verdad. Cuando alguien escribe sobre un misterio, cuanto menos sepa del misterio, mejor será el resultado final.